Bueno, estoy muy contento de estar con ustedes la segunda vez. El año pasado estuve aquí también en febrero en un retiro de parejas y esta vez estoy hablando de los hijos. Alguien me preguntó, ¿y el próximo año? Y David dijo, te invito a hablar del divorcio. No, es un chiste. Matrimonio después de los hijos, después el divorcio. No es el camino en que estamos, eso no. Estoy muy contento de compartir este tema. Traje a mi hija para comprobar que soy padre. Entonces, y ella puede dar testimonio de cómo soy como padre, porque lo que más necesitan en casa es pastor, necesitan padre. No necesitan sermones, necesitan enseñanza así de un papá. Entonces tengo 3 hijos, estoy contento de que para mí ha sido una bendición tener los hijos con mi esposa y poder a través de los años aprender de lo que vamos a compartir en esos días. Gracias por su paciencia con mi español. Antes, como David decía, yo trabajaba bastante en el ministerio hispano, pero en los últimos meses estoy más en la administración de la iglesia y cada vez hablando menos español ahí. Entonces, que tengan mucha paciencia con el español. Yo sé que los españoles son muy exigentes con el español. Entonces, con ustedes que son muy buenos hermanos, con esa paciencia vamos a pasarlo bien. ¿Está bien? Bueno, vamos a abrir la Biblia, Efesios capítulo 6. De ahí vamos a ver las notas explicando un poco del camino en que estamos para este fin de semana, porque estoy orando mucho a Dios para que aprendamos mucho acerca de lo que significa ser padres. Es un punto muy importante a través de la Biblia de que los hijos sean obedientes. Mira en Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, porque eso muestra que la Biblia es para los pequeños, los niños, los hijos que nosotros tenemos. Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Interesante que antes estaba hablando a las casadas en versículo 22 de capítulo 5 que estén sujetas, pero en versículo 1 del capítulo 6 cambia la palabra, no sujetarse, pero los hijos tienen que obedecer. Y dice en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Podemos usar la palabra en vez de justo, es correcto, es obvio, es lo que todos sabemos. Porque si ustedes entienden un poco de las culturas que ni conocen a Dios, aún esas culturas piensan que los hijos deben obedecer a los padres. ¿Y por qué? Mira Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 14 o 15. Bueno, vamos a empezar con 2.14, porque cuando los gentiles, Romanos 2.14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Si van a las culturas de Asia, de budismo, hindú, todos ellos enseñan lo mismo, que los hijos deben obedecer a sus padres. Porque tienen una ley, mira versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, la ley de Dios está escrita en nuestro corazón. Aún los que no conocen a Dios saben lo que es justo, es lo que Pablo está diciendo. Hijos, obedeced en el Señor vuestros padres, porque esto es la ley de Dios. Eso es lo correcto. Esto es justo. Podemos ver a través y dice en versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Eso viene, vamos al Antiguo Testamento, Éxodo, capítulo 20. Para ver que a través de la Biblia habla de que los hijos deben obedecer a sus padres. Éxodo 20. 20:12, honra, y eso es lo que dice Efesios, sale de este versículo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí está la promesa, para que tengan vida larga, vida de Dios
que más bendición de Dios. Hijos deben obedecer a sus padres porque trae bendición. ¿Y cuál es la posición del Antiguo Testamento sobre los hijos que deben obedecer? Vamos primero a Levítico. En Levítico capítulo 19. Los primeros 3 versículos nos enseñan algo acerca de por qué estamos agradecidos que no vivimos bajo el Antiguo Testamento, nuestros hijos especialmente. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Y después en capítulo 20 del Levítico, versículo 9. Ahí está la maldición de no obedecer a los padres. Levítico capítulo 20, versículo 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. ¿Ustedes creen que Dios pone un énfasis en la obediencia de los hijos? Mucho. Nosotros como padres no es un juego. Tenemos que aprender en este fin de semana de que la obediencia de nuestros hijos es un punto clave en el corazón de Dios. Entonces tenemos que tratarlos cuidadosamente, aprendiendo cada día, porque es muy importante para Dios. Vamos a Deuteronomio 21, capítulo 21. Versículo 18. También la maldición de la desobediencia de los hijos dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre, su madre, lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, este es contumaz, rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón, borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Mira, yo digo que lo que yo puedo aprender del Antiguo Testamento, por ejemplo, mira lo que dice en Romanos 15, para saber lo que dice, lo que nos enseña el Nuevo Testamento, de lo que debemos pensar, de lo que leímos. Romanos 15, versículo 4. Dice, hablando del Antiguo Testamento, porque las cosas que se escribieron antes, es lo que leímos, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, lo que es del Antiguo Testamento es para nuestra esperanza, para enseñarnos el carácter de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, hablando del Antiguo Testamento. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, lo que podemos saber bien es que en el corazón de Dios la obediencia de los niños es importante. Antes, bajo la ley del Antiguo Testamento, si un hijo estaba rebelde, ya saben lo que hacían. No era un juego. Y nosotros estamos viviendo en una etapa de la vida donde hasta las familias en las iglesias no tienen hijos que obedecen.
Entonces, lo que estamos haciendo este fin de semana no es juzgando a nadie. Yo también tuve mis hijos que actuaban a veces rebeldes. Yo tuve mis luchas. Veo los niños chiquititos que están corriendo por acá y me traen muchos recuerdos. Ahora mis hijos están más grandes, 13, el 15 y 16. Tengo otras luchas. Entonces todos estamos en el mismo camino. Lo que queremos hacer este fin de semana orando, Dios, enséñame, no de un hombre. Yo no tengo nada que enseñar realmente. La autoridad es la Biblia. Y lo que vamos a aprender es sacando de la Biblia unos principios que podemos aplicar a nuestra vida para por lo menos salir de este fin de semana con una esperanza. Que los hijos nuestros tengan la esperanza que también tienen padres que están aprendiendo, luchando, creciendo en su fe y tratando de agradar a Dios en lo que sea tener el papel y ser el papel de ser los padres. Mira, dice en Efesios, donde leímos en capítulo 6, versículo 1, porque es justo, porque es correcto, porque es una marca de una sociedad estable. Es una marca de familias estables cuando los hijos obedecen. Es una marca de una nación estable cuando los hijos obedecen. Mira, hasta el Nuevo Testamento nos dice, rápidamente estamos viendo varios versículos, Romanos capítulo 1, Romanos 1. Y podemos empezar con el versículo 28, hablando del juicio de Dios que cae sobre una nación que abandona a Dios. Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, y mire lo que dice, desobedientes a los padres. Entonces, no cambia el corazón de Dios para los hijos. Y uno dice, bueno, si los hijos empiezan a desobedecer, puede venir el juicio de Dios. No, hijos desobedientes es el juicio de Dios. Es el juicio de Dios. Porque ellos dejan lo que es de Dios, como dice en versículo 28, aprobaron tener en cuenta a Dios, pero no lo tenían en cuenta. Entonces Dios envió su juicio, y su juicio en esta lista está los hijos desobedientes. Interesante. Vamos a nuestras notas pensando en eso, empezando este fin de semana. Solo vamos a leer un poco de lo que está en la introducción, la primera hoja, conferencia para padres, cómo criar a nuestros hijos bíblicamente. No vamos a leer todo porque ustedes lo tienen escrito, pero unos puntos. Ser padres puede resultar intimidamente. De hecho, creo que no existe una responsabilidad mayor en la vida. No hay nada mejor que ser padres. Cómo criamos a nuestros hijos y que les enseñamos los que condicionará incluso cuando ya sean adultos. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso es la idea, de empezar desde que nacen a enseñarlo el camino de Dios. La educación que les proporcionamos en sus años de formación dejará una profunda huella en sus vidas. No es de extrañar, por lo tanto, que muchos padres cristianos se sientan intimidados ante la tarea que Dios les ha encomendado. Algunos con las manos en el aire diciendo, ya me doy por vencido. No sé qué hacer con mis... Trato de hacer todo lo que Dios me manda, trato de hacerlo bien, pero este hijo no lo entiendo. Puede ser que unos hijos salen mal. Vamos a ver eso este fin de semana. La paternidad debe suponer gozo, no una carga.
Por eso, el gozo mayor en nuestra vida es ser padres, de tener hijos que anden en los caminos de Dios. Sin minimizar la gran importancia del rol como padres, la Escritura, contrariamente a lo que muchos psicólogos infantiles defienden, nunca presenta la educación de un niño como un campo de minas repleto de riesgos emocionales, psicológicos. Sin embargo, se habla del gran gozo y bendición que traen consigo los hijos. Pueden leer en Salmo 127. He aquí donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Dios ha diseñado la paternidad para ser una fuente de bendición y no de frustración o temor. Bueno, vamos a dejar lo demás aquí en esta página que ustedes pueden leer y vamos a hablar un poco antes de terminar esta noche cómo vamos a usar también este libro que tienen en su mano. Atrás de cada hoja tienen lugar donde pueden tomar unas notas. Y tengo algunos de los PowerPoint que voy a mostrar en este momento. No es para que escriban todo, porque es mucho que tengo aquí. Hay algunos que quieren anotar cada palabra que aparece en una pantalla. Y yo voy rápido y noto en la cara de algunos que están desesperados que voy tan rápido. Entonces no es necesario escribir cada palabra. Si quieren, después les paso todo el PowerPoint si quieren, o me da el email, les envío, no importa. Pero algunos puntos que posiblemente Dios puede abrir su mente un poco, anótalo, y eso puede ayudar. Por ejemplo, esta noche vamos a ver, ¿es demasiado tarde para salvar a la familia? Algunos piensan que sí. Estamos en una etapa en la cultura donde ya el juicio de Dios está. Los hijos están desobedientes, ya es el juicio que Dios nos ha dado. Hay niños que han abandonado a los padres como una autoridad o punto de referencia para sus vidas, aún con 10 a 12 años. Viven en la casa, pero no ven a los padres como autoridad. Entonces están abandonando a sus padres. Viven por su propia cuenta. No importa lo que los padres dicen. Nuestra cultura evangélica está tan perdida como la sociedad en general. Alguien dijo eso, yo creo. Está escrito en el libro que tienen en su mano. Este autor puso, yo creo que yo he ido a 32 países en el mundo y he visto que en la iglesia enseñan tantas cosas diferentes, no sacando tanto de la Biblia, de la psicología, pensando que eso nos enseña mejor. Y vamos a ver hoy en día, y ese fin de semana, que lo mejor es lo que nos dice la Biblia. La Biblia es la máxima autoridad. La psicología solo es de hombres tratando de enseñar a hombres. Lo que necesitamos es Dios hablándonos a través de la Biblia. No se han probado que los caminos de Dios no son inadecuados, simplemente no han sido empleados. Eso es el problema. Estamos empleando el sistema de los hombres, no de Dios. Entonces, este fin de semana estamos orando, Dios, si estoy equivocándome en una cosa o otra, entonces enséñame este fin de semana para cambiar por el beneficio de mi familia, mis hijos y también, Señor, para agradarte a ti. Punto principal. Perdemos a nuestros hijos porque no pensamos de manera clara en el fin supremo del hombre. ¿Cuál es el fin supremo del hombre? Podemos saber lo que es, pero no vivimos bajo ese punto. El fin supremo, tiene una S extra, del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles que tienen que glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Empezamos enseñándoles que la iglesia, por ejemplo, es importante. Eso estamos luchando con nuestros hijos, ya tienen 13, 15, 16, enseñándoles que la iglesia es lo máximo para nosotros. Si Cristo murió y estableció la iglesia, entonces debemos tener un compromiso con la iglesia, no solo porque soy pastor. Eso puede ser, bueno, tú eres pastor, tienen que ir. Pero tenemos que enseñarles a nuestros hijos que no vamos a la iglesia porque soy pastor. Vamos porque tenemos un compromiso con la iglesia. Entonces en nuestra familia no tenemos actividades el domingo fuera de la iglesia.
Ahora, mi hijo de 16 años quiere jugar soccer, fútbol. En el equipo donde él puede jugar en nuestra ciudad, ¿sabe cuándo son los partidos? El domingo. Entonces, yo tenía que enseñarle, aunque tú eres amante al fútbol, los partidos son el domingo y ¿dónde vamos el domingo? A la iglesia. Pero papá, son solo 2 veces en el mes. Solo voy a faltar 2 domingos. Pero empezamos desde pequeño enseñándoles a los hijos que la iglesia es prioridad en nuestra familia. Porque algunos padres tienen la iglesia al lado, no parte principal de su familia. Y después cuando los hijos sean grandes, piensan, ¿por qué no van a la iglesia? Es porque empezamos desde pequeños enseñándoles que la iglesia no es el punto principal de nuestra familia. Vamos cuando es conveniente, vamos cuando no hay un conflicto. Entonces los hijos están aprendiendo mucho. Ahora, ese hijo de 16 años es adoptado. Él llegó a nuestra familia cuando tenía 13 años, solo llevamos 3 años con él. Y él es amante al fútbol. Entonces yo tenía una tarea grande de enseñarle rápido que la iglesia es principal. Y él viene de un orfanato católico. Entonces para él la iglesia no es nada importante. Pero desde él llegó a la casa, día tras día tras día, enseñándole que la iglesia es de Dios, que Cristo murió, qué significa eso, que la iglesia es principal, que Cristo estableció la iglesia, entonces amamos la iglesia porque es de Cristo, es su novia, entonces vamos porque agrada a Dios y lo más importante es estar en la iglesia. Mis hijos saben que ellos van a high school, que es el colegio de los adolescentes, ya tienen esa edad, que yo les mando a sentarse en las primeras filas. Una vez fui y mi hijo estaba en la última fila. Pero yo siempre les estoy vigilando porque no confío en ellos. Mi tarea es no confiar en mis hijos. No confío en lo que ellos dicen. Entonces yo siempre, ellos saben, mi hija, pregúntale. Yo siempre aparezco. ¿Dónde están? Porque yo tengo que, es mi tarea, es más fácil para mí no aparecer ahí. Yo sé que para ellos es una vergüenza, pero yo tengo que vigilarlos. Y mi hijo cuando entré estaba en la última fila, sentado al lado de una chica, obvio. Amante de fútbol, eso atrae chicas. Y ahí estaba él. Entonces yo entré. Estaban cantando alabanzas con los jóvenes, pero él ni estaba cantando, porque eso, un hombre así, ¿para qué canta? Así piensa él. Entonces yo fui, toqué su hombro, dijo, hijo, ven conmigo. Y conmigo fuimos a la primera fila, y lo senté en la primera fila. Y él, con una vergüenza increíble. Entonces, quédate aquí, hijo. Aquí vas, saca tus notas, saca tu Biblia. Y él me estaba mirando, entonces yo me fui, dejándolo en la primera fila. Entonces el pastor de los jóvenes me vio. Entonces, al final él estaba atrás, listo para empezar a predicar. Yo dije, pon atención en mi hijo, que salga de esta fila, me avisas. Entonces, él no salió, entonces él llegó a la casa después. En el camino no me habló. En el camino, nosotros vivimos lejos de la iglesia, no me habló por 1 hora. Entonces yo dije, hijo, ¿qué estás pensando? Es que, ¿por qué tu papá me hablaba así? Entonces yo le dije, hijo, ¿te enseñé que la iglesia es importante? Sí. ¿Te enseñé que tienes que sentarte en los primeros filos? Sí. ¿Dónde estabas? Atrás, en la última fila. ¿Por qué? Bueno, ahí estaban mis amigos. No importa dónde están tus amigos. ¿Qué te dije? En los primeros asientos. Si tú no quieres que entre otra vez a hacer lo mismo, siéntate en los primeros asientos. Ahora él está sentándose enfrente siempre, porque tiene miedo que entre yo. Pero yo sabía que no es suficiente hacer eso.
avergonzando a mi hijo. Yo tenía que seguir la semana después, día tras día, enseñándole el por qué. Hijo, no estoy haciendo solo por molestarte. Estoy haciéndolo porque yo vi que Dios no es importante para ti. Estabas atrás, tú vas a la iglesia solo por la parte social, no estás metido en las notas, no estás escuchando al pastor, estás solo buscando una chica. Eso no es bueno. Y yo voy a seguir tras tuyo para que aprendas que la iglesia es importante. Eso es nuestra tarea siempre. Ahora, mis hijas son diferentes porque ellos nacieron en nuestra casa y mis hijas, tengo más confianza en ellas. Pero la responsabilidad de cada padre, cada madre, es entender el corazón de cada hijo y saber dónde están. Ahora, después de esa cosa que hice con mi hijo, pasé en la semana muchas horas con él, hablándole y ganando otra vez la confianza de él, y para que él, para enseñarle el porqué de lo que hice. Ahora él está mucho mejor, recién tomó una decisión, dice que recibió a Cristo, no tengo idea de si es verdad o no. Él profesa de ser cristiano, pero yo tengo que ser inspector de fruta, ¿sí o no? Si el hijo tiene fruta, puedo creerlo. Si él solo habla, es un árbol sin fruto. Entonces, todos los pastores, todos los padres somos inspectores de fruta. Entonces tenemos que ver qué tienen. Y esa es nuestra tarea. Porque enseñamos que el hombre es glorificar a Dios. Ese es el principal. Su meta en cualquier contexto es presentar a sus niños una perspectiva bíblica del mundo. Eso empieza desde chiquititos, orando en la casa, leyendo la Biblia. Por eso en Efesios capítulo 6 dice, hijos. Eso muestra que Efesios era una carta que tenían que leer en voz alta. No tenían una palabra de Dios escrita, tenían la carta de Pablo, pero esa carta estaba leída en frente de todos. Entonces los hijos desde pequeños sabían que la Biblia era para ellos. Debemos leer la Biblia en voz alta en nuestra familia. Muchos no lo hacen. Muchos tienen que sacar el polvo de la Biblia. ¿Y dónde está el domingo? ¿Dónde dejé la Biblia el domingo pasado para ir hoy? No, debemos leer la Biblia en familia, en voz alta, especialmente el papá, mostrando un amor especial para las cosas de Dios. Yo aprendí eso con varios hombres que son mayores que yo, que me decían cuando yo tenía mis hijos, y doy gracias a Dios por el discipulado de ellos, decían, Michael, tienes que leer mucho la Biblia con tus hijos. Entonces me preguntaban, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? Me preguntaban en la iglesia. Entonces yo aprendí de otros que estaban haciendo eso. Bueno, vamos a seguir la meta de los padres. La mejor descripción de la actividad del padre o la madre para con el hijo es el pastoreo. Por eso el libro que tienen ustedes es muy importante, cómo pastorear el corazón de su hijo. Porque es la descripción de la actividad principal. Los padres pastorean al niño para evaluarse a sí mismo y su respuesta a la vida. Ustedes tienen que enseñarles desde pequeños cómo responder a la vida, cómo responder a los problemas. ¿Dónde está Dios en todo eso? La crianza es pastorear el corazón de sus hijos en los caminos de la sabiduría de Dios. Nosotros tomamos decisiones en la familia, debemos pensar según los principios de Dios, según la Biblia, según lo que agrada a Dios. Si falta dinero, oramos. Si falta otra cosa, si pasa problemas, que si tenemos eso y otro, pasamos el tiempo enseñándoles a los hijos desde pequeño una referencia que Dios está en medio de todo. Si no lo hacemos, no podemos dejar eso a los maestros de la escuela dominical, porque pasen 1 hora con ellos cada semana. No es nada. Ni a los maestros de una escuela, aunque sean maestros cristianos. El papel principal es para los padres. Mira, eso es interesante, inmadurez o idolatría. Parte de la tarea de ser padres es pastorear al niño como una criatura que adora, llevándolo a aquel que es el único digno de su adoración. La pregunta no es ¿adorará? La pregunta es ¿a quién adorará?
sus hijos son adoradores por naturaleza. Yo dije, mi hijo es amante al fútbol, porque sin papás, ese hijo de 16 años adora el fútbol y el mundo del fútbol. Entonces mi tarea es enseñarle que eso no es digno de su adoración. Eso es lo que tenemos que hacer. Y desde pequeños estamos enseñándoles, porque todos desde pequeños están en adoración de algo. ¿Qué están adorando sus hijos? Un juguete, una persona, un programa de la televisión. Porque todos somos, desde pequeños, podemos decir que nacimos nosotros adoradores. Entonces tenemos que decir, ¿a quién adorará? ¿Cómo la orientación hacia Dios del corazón del niño determina su respuesta a la vida? O sea, la orientación hacia Dios, como orientándolos hacia el camino de Dios. Usted no debe llegar a la conclusión de que sus problemas son simplemente una falta de madurez. Algunos dicen, bueno, mi hijo es muy inmaduro, va a crecer. El egoísmo y la rebelión contra la autoridad no desaparecen con la edad. Esas cosas no desaparecen con la edad porque no reflejan inmadurez, sino la idolatría del corazón de su niño. Entonces, desde pequeño, los niños tienen ídolos, el juguete, un programa. Después, con la edad que tengo yo y los hijos, algo de Facebook, el Internet, todo lo que quieren tener como social es su mundo. Y llegan a ser el centro de su corazón. Y empiezan sin usar esa palabra, pero es la adoración de su corazón. Entonces, yo tengo que enseñar, y tenemos que enseñar, de que son en un sentido un problema de idolatría, y no usamos esa palabra con los hijos, no. Pero que esas cosas están tomando el lugar de Dios. Y tenemos que enseñarles. Pero el problema es que si nosotros mismos tenemos unas cosas en el lugar de Dios, ¿quiénes somos nosotros de enseñarles eso? Porque el problema que yo he visto yo doy consejería familiar en la iglesia, por años he hecho. El problema más grande de las familias es la hipocresía de los padres. Dicen una cosa y viven otra. Mira, un ejemplo. En la casa llama a una persona y el papá está en la casa y la mamá contesta. Y la mamá dice, hola, sí, hola Carlos. Y el papá escucha a Carlos y dice, dile que no estoy. Y los hijos están. Y la mamá dice, bueno, él no está en este momento. ¿Te puedes llamar después? Ah, sí, bueno, yo le digo cuando llegue a casa. Adiós. Y el papá, ay, gracias, ese Carlos me molesta tanto. Y el hijo escuchando. ¿Qué le enseñó? Que la mentira está bien. Y después cuando el hijo miente, el papá se enoja. Tú que estás mintiendo, no sabes que eso no agrada a Dios. Y el hijo puede estar pensando, ¿y tú? ¿Qué has hecho? ¿Qué me has enseñado, papá? Los hijos pequeños no pueden decir eso, pero es lo que estamos enseñando. Y la hipocresía es lo más difícil para nosotros, porque es muy fácil decir una cosa y vivir otra cosa. Es muy fácil para también los padres llegar a la iglesia con buena ropa, alabando a Dios, cantando las canciones, hablando con el pastor, los líderes de la iglesia, y después van a la casa en camino y están peleando en el carro, en el coche. O llegan a la casa, cierran la puerta y es un mundo diferente. Algunos hijos me han dicho a mí, ojalá mi papá fuera igual en la casa como es en la iglesia. Porque ustedes ven un lado de mi papá que actúa, adora, habla de Dios, pero ustedes tienen que llegar a la casa y ver cómo vive en la casa. Yo he tenido hijos de 16, 17, 18 años diciéndome esa cosa. Y cuando yo hablo con el papá, después le hablo a la papá con los hijos presentes. Y yo le digo, hijos, niños, jóvenes,
¿Qué me han dicho? Ahora dile a su papá. Y tienen miedo de él. Y lo que es lo más problemático de eso es que el papá le enseñó a sus hijos tener más temor al hombre que temer a Dios. Entonces, tenemos que cuidarnos en todo eso. Mira, entonces, ¿qué hacemos? Los padres de nuestra era a menudo improvisan porque no entienden el mandato bíblico de pastorear a sus hijos. Los padres cristianos tienen que entender la naturaleza de una crianza piadosa y los niños deben ser instruidos a que Dios los llama a obedecer siempre y la primera vez. Yo sé que algunas mujeres en León están leyendo ese libro, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? Que no me deja contar hasta 3. Porque muchas mamás hacen eso. Hijo, te dije una vez. Hijo, 2 veces. La tercera vez ya viene el castigo. ¿Qué enseñamos? Que el hijo puede esperar hasta 3. Perfecto. Ya él sabe el sistema. Pero debemos enseñarles la primera vez. De no obedecer la primera vez es desobediencia. Eso es lo que tenemos que enseñarles. Como padre o madre, usted tiene la autoridad porque Dios le ha llamado a ser una autoridad en la vida de su niño. Por tanto, tiene la autoridad de actuar como representante de Dios. Hacemos lo que hacemos no es porque nos parece bien. No, es porque es un mandato de Dios de tener hijos obedientes. Entonces tenemos que enseñarles la importancia de obedecer. ¿Por qué? Porque Dios nos manda. Yo estoy bajo la autoridad de Dios, entonces no tengo opción. Tengo que hacerlo. No debe tratar de moldear a sus hijos como le parecen, sino como agrada a Dios. Aquí hay una tremenda libertad para los padres. Cuando usted dirige, corrige o disciplina, no está actuando de su propia voluntad, sino que lo hace en el nombre de Dios. Por tanto, no debe preguntarse si es correcto que usted esté al mando. No tiene que ser, ¿está correcto que hago eso? Sí, es correcto. Hazlo. Es el mandato de Dios. Tienen que ser la autoridad en la vida de sus hijos. Es lo que ellos necesitan. Es el mandato de Dios para ustedes siendo papás. Dios le ha dado una tarea que hacer, por lo tanto, la aprobación de su niño no es necesaria. Algunos dicen, bueno, mis hijos no aprueban de esa cosa. Y los niños mandan. La aprobación de su niño no es necesaria, pero nuestra cultura ha reducido la crianza a la provisión de cuidado. Piensan que ser padre es solo cuidar. No es ser padre. La provisión de cuidado no es el papel principal de los... Sí, los cuidamos, obvio, pero es mucho más. Efesios 6:4. De lo que leímos el primer versículo en el capítulo 6. Ese es un mandato a proveer un entrenamiento esencial e impartir la instrucción del Señor a funcionar en el nombre de Dios. Mira, Efesios 6:4, lo que dice. Estábamos ahí en el primer versículo, pero seguimos en el 6:4, donde dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, y aquí está el mandato, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Eso es la tarea. Enseñarles en disciplina, instruirles en el Señor. Es lo más importante. Comprender ese simple principio le ayuda a pensar claramente acerca de su tarea. Si usted es un agente de Dios, representante de Dios en esta tarea, entonces usted también es una persona bajo autoridad. Nosotros lo hacemos porque estamos sometiéndonos a Dios. Dios me pide, lo tengo que hacer. Dice aquí, usted y su hijo están en el mismo bote, pues ambos están bajo la autoridad de Dios. Ustedes tienen diferentes papeles, pero el mismo amo. Importante saber eso. Que tenemos diferentes papeles, pero tenemos el mismo amo. Hijo, lo hago porque Dios me pide. Dios me pide de enseñarte lo que le agrada a Él. Entonces no tengo opción, hijo. No lo estoy haciendo porque me irritaste
o que me enojaste. No. Por eso nunca debemos disciplinar a nuestros hijos cuando estamos enojados. A veces nos enojan, pero lo hacemos después cuando podemos sentarles a ellos o disciplinarlos, cuando podemos decirles, hijos, lo estoy haciendo porque Dios me pide, porque es la única cosa que tú tienes que entender, que no puedes seguir así, porque eso trae maldición de Dios. Hijo, tenemos que aprender, yo estoy bajo esa autoridad. Ahora, podemos decir al final que nosotros, vamos a apagar eso, nosotros debemos como padres orar siempre, Señor, ayúdame a entender la autoridad que tengo, ayúdame a vivir bajo la autoridad tuya y Señor, ayúdame a este fin de semana por lo menos tomar la decisión de que tengo algunos puntos en mi vida que debo cambiar. Posiblemente ustedes que están esta noche pueden pensar, bueno, si tengo algunas dudas y he visto que mis hijos esto y otro, entonces este fin de semana vamos a orar a Dios. Dios, enséñame, ayúdame a entender lo que tu palabra me manda hacer. Ahora, lo que quiero que hagan es que no estamos dando ese libro solo para regalo. Queremos usarlo este fin de semana. Yo estoy tomando ese fin de semana como un seminario donde queremos estudiar. No es solo para pasarlo bien, no es solo para comer y conversar con los amigos. Yo les doy tarea cada vez que hablo. Y la primera tarea es capítulo 1. Bueno, vamos primero, quiero que lo lean esta noche antes de dormir, donde está en la página, donde dice introducción, la introducción y el primer capítulo. No es mucho, es muy corto ese capítulo, pero creo que lo lean porque enfatizan un poco de lo que enseñé esta noche en esos puntos. La introducción está antes del primer capítulo. Y el primer capítulo es llegue al corazón de la conducta. Y quiero que piensen un poco antes de mañana a las preguntas de aplicación del capítulo 1. En este fin de semana vamos a enfocarnos en los primeros 4 capítulos de ese libro. Después ustedes pueden salir sabiendo que tienen un tesoro en este libro. Porque es muy fácil entregar libros y tenemos muchos que no lo leen. Mucha gente colecciona libros y tienen un montón en su casa, pero no los están leyendo. Por lo menos este fin de semana vamos a leer un poco de ese libro. La introducción, capítulo 1, en su cuarto con su esposa, con su esposo, o si está solo esta noche leyendo, diciendo, Dios, enséñame algo a través de ese material. Este fin de semana es importantísimo. No es un accidente que estamos aquí. Dios nos tiene que hablar. Tenemos que mejorar porque está en el centro del corazón de Dios la obediencia de nuestros hijos. Vimos en el Antiguo Testamento el resultado de hijos desobedientes. Dios tiene un juicio contra hijos desobedientes y nos trae juicio sobre nuestra casa. No es un juego. Este fin de semana es importante para sus hijos, para los niños de su iglesia, para nosotros mismos, para traer bendición en vez de maldición. Entonces esta noche leen la introducción, capítulo 1, y empezamos mañana hablando de esos puntos, y mañana seguimos con las notas también que tienen en su mano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque eres un Dios bueno, misericordioso. Y nosotros este fin de semana queremos dedicar nuestro tiempo en el estudio de nuestro papel de ser padres. Tenemos mucho que aprender. Enséñanos a través de la Biblia, que es nuestra máxima autoridad. Leímos esta noche que en el centro de tu corazón la desobediencia de los hijos te desagrada. Entonces, empezando este fin de semana, ayúdanos a tomar este tema con seriedad.
Ayúdanos a estudiar profundamente. No solamente llegar aquí pasándolo bien, conversando con amigos, pero también evaluando nuestra casa, evaluando nuestra familia y tomando unos pasos para mejorar lo que tenemos. Con tu ayuda, el Espíritu Santo, eso es posible. Pedimos tu bendición en este fin de semana, que sea una inversión de nuestro tiempo para el beneficio de nuestra familia, para el amor a nuestros hijos, amor el padre hacia la madre hacia el padre, y sabiendo que la tarea que tenemos, tú estás para ayudarnos. Ayúdanos a aprender cosas nuevas y ayúdanos a tomar decisiones para salir de Toral con esperanza en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.